y le doy la bienvenida a Paola Suban, como decían, directora de la consultora Suban Córdoba y Asociadas. Paola, bienvenida. Paola, ¿nos escuchás? Bueno, estamos ahí con un tema de sonido. Ya volvemos con ella. Hola, Sebastián, los escucho con un poco de dificultad. Bueno, voy a intentar entonces hablar lentamente y hacerla corta la pregunta. La primera tiene que ver con los principales hallazgos de la última investigación nacional que han realizado desde Suban y Asociados, Córdoba y Asociados, en especial en lo que tiene que ver con la extensión de la cuarentena y las restricciones y flexibilizaciones. ¿Cómo está percibiendo la sociedad este tema, Pablo? La verdad es que nosotros hemos hecho una encuesta a nivel nacional, 200 casos, y hemos encontrado que hay una altísima adhesión a las medidas que ha tomado el presidente Alberto Fernández en torno a la gestión sanitaria que se está llevando adelante en lo que tiene que ver con esta pandemia. Y me refiero a las medidas no solamente con el tema de la cuarentena, sino con el resto de las medidas también que se han tomado, que tienen que ver con las políticas implementadas económicas, es decir, el acceso de muchas familias, de muchos argentinos a la IFE, que es el ingreso de emergencia, el ingreso familiar de emergencia, y las medidas tomadas para poder rescatar y para poder asistir de alguna manera a pequeños comerciantes y a los profesionales. Muy bien, creo que Juan Turelo tiene una pregunta vinculada al ámbito político. Juan. Paso a su gestión, es decir, que ese núcleo del 30-35% que no está de acuerdo ni con sus medidas ni con la cuarentena en su totalidad. ¿A qué sector político responde y, si bien esto, a qué edad se manifiesta mayormente este rechazo? Juan, lo que hay que decir, el nivel de aceptación, la imagen del presidente y las medidas que está tomando en este contexto de crisis es un nivel positivo muy alto. Te diría que casi que yo no he visto en los 20 y pico de años investigando opinión pública una imagen presidencial positiva tan alta. En ejercicio de la función. Quizás algún candidato se haya podido acercar en un momento de mucha popularidad, pero un presidente con una imagen positiva tan alta es prácticamente un nivel que no hemos visto, por lo menos en los años que llevamos en primera etapa. Con lo cual, te diría que tiene el presidente Alberto Fernández y la adhesión a sus políticas es compartida en gran medida por ambos espacios políticos en el país. No obstante, por supuesto, hay siempre, y en todos los gobiernos y en todas las gestiones, personas, ciudadanos que están en los márgenes de ese consenso. Es imposible tener un 100% de consenso, esto lo sabemos y es de una verdad de perogrullo, ¿verdad? Pero estos niveles de imagen positiva son realmente muy altos y hay un porcentaje, por supuesto, de la población que está en desacuerdo con algunas medidas, que están en desacuerdo con la cuarentena. Correcto. Mayormente el perfil son, por supuesto, personas que son opositoras al gobierno, pero además son aquellos habitantes de la población mayores de 60 años en general.
Con respecto a la imagen del presidente, Paola, quería consultarte también por los demás dirigentes y si hay lecturas diferentes en función de las zonas geográficas de Argentina, lo que puede ser la zona centro, la zona norte y la zona sur, y especialmente, por supuesto, Córdoba. Bueno, claro, nosotros no podemos tomar en esta encuesta una muestra provincia por provincia. Tenemos un total nacional y sí hemos podido encontrar diferencias entre la zona norte y la zona centro. Sabemos que la zona centro tiene una franja que integra Córdoba, que integra Santa Fe, que integra Mendoza, que son provincias que normalmente tienen un índice de adhesión al gobierno inferiores al resto del país. Pero la verdad es que hemos encontrado que en todas las provincias la adhesión a las medidas tomadas por el presidente es realmente significativa, que la imagen es alta y que hace espejo, por supuesto, con la imagen del resto de los dirigentes que actualmente no están teniendo un buen momento en cuanto a su imagen personal, la mayoría de ellos con un indicador negativo, un diferencial negativo, es decir, más imagen negativa que positiva, pero esto también hay que apuntar que es un momento excepcional. Estamos en un momento de excepcionalidad. Recordemos que esta situación, esta imagen positiva del presidente no es una imagen que podamos tomar como indicador permanente de una gestión y que está frente a un consenso mayoritario, pero también un consenso precario, por la precariedad de la situación, por la excepcionalidad de la situación y porque las medidas que se van tomando día con día en un momento crítico, en un momento de crisis, también son precarias, excepcionales, empiezan y terminan en un momento determinado, no son medidas permanentes, no hay un plan de gobierno todavía que se haya presentado como política, sino que se interpreta que son medidas que destinadas a paliar una situación excepcional. Por lo tanto, es un contexto muy volátil, muy vulnerable, mucho más que el que estamos acostumbrados a ver en política, que siempre el contexto es lo que va marcando de alguna manera el ritmo de las medidas que se toman y de las acciones que se ponen en práctica. Bueno, de mi parte quería hacerte la última consulta, Paola, mirando un poquito más allá, acudiendo a tu experiencia y años de politóloga. ¿Cómo imaginas que se va a reorganizar el tablero político una vez superada esta emergencia sanitaria? ¿Puede volver a haber cruces y estas imágenes que hoy estamos viendo, los anuncios donde conviven diferentes colores políticos, se puede ir agrietando de cara al 2021, que va a ser un año de elecciones legislativas? Muy bueno. Bueno, hay que destacar, me parece, dos cuestiones. Y es importante empezar por destacar que todo el arco político en el contexto de pandemia comenzó con una actitud y con una madurez política, que la verdad es que todos los argentinos hemos aplaudido. Esta es una cuestión que también hemos podido medir e investigar en el marco de la encuesta que hicimos. Es una actitud que se valora mucho y que ha sido muy aplaudida y festejada por la opinión pública. Sería muy prudente por parte de todo el arco político seguir manteniendo esa actitud. Si bien, por supuesto, hemos visto en los últimos días que se han vuelto a plantear posturas antagónicas con respecto a distintos temas y sobre todo haciendo hincapié en el tema de la cuarentena y en las medidas tomadas por el presidente.
hay cierto sector de la oposición que por supuesto está viendo la necesidad de diferenciarse de cara a una próxima elección. Y entonces hemos visto movimientos en ese sentido, que la verdad es que, por lo que investigamos, no es mayoritaria la adhesión a esas posturas. Por lo tanto, a mí me parece que la oposición tendría que reevaluar esas posturas y tener en cuenta que la opinión pública valora mucho más una cooperación y un trabajo en conjunto, más que una diferenciación o una polarización, que lo único que hace es profundizar las diferencias de convivencia políticas en el país, y que de cara a una situación post-pandemia, lo único que hace presagiar es que las diferencias van a volver a profundizarse y que van a generar nuevamente divisiones en el país. Yo creo que el argentino a estas alturas no pretende que todos estemos de acuerdo con todo y que todos seamos iguales y que todos tengamos la misma visión política, pero sí me parece que lo que se puede advertir en la clase política es que la única intención es buscar un antagonista al que echarle la culpa de todos los males, sin tener un planteamiento político, un planteamiento estratégico, un planteamiento sanitario para esta situación que estamos viviendo. Bien, Paola, te agradecemos el contacto, evidentemente la profundidad de tu análisis.